Esta es una obra de ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El autor no promueve ni respalda las ideologías, acciones o comportamientos de los personajes. Además, esta historia no es mía. El crédito pertenece al autor en Wattpad, dejaré el enlace. Capítulo 2. Reformas imperiales. Anteriormente en 1894, mi padre Alejandro III acababa de morir, teniendo yo la edad de 26 años. En mi ascensión al trono unos días después, frente a todos los ministros en el Consejo de Estado, pronto, entraron en ello los nobles de mi más alta confianza, y también militares y soldados que había hecho a lo largo de mi vida. Solo una cosa recuerdo del anterior zar Nicolás II, en el momento en que tomé el poder. Como zar, él no estaba listo, no se le enseñó lo más importante. Las intrigas políticas y las relaciones internacionales, que hizo que para todos él fuese un emperador insensible al pueblo, cuando en realidad, debido a la pésima comunicación entre los políticos y él, fue que no supo la real situación sociopolítica del imperio. Ahora, siendo él, tomaré las decisiones que él no pudo. Mejorar el imperio. Zar Nicolás II. Yo, como su zar, pediré cambios enormes al imperio, haré reformas inmediatas, para la estabilidad de la nación, así como su inmediata modernización. Esta es mi voluntad. Y empezaremos cambiando esto, con reemplazar a algunos de ustedes, en su estancia en la política. Una nueva Rusia amanece. Los soldados y nobles que están allí me miran con una sonrisa. Sí, el viejo imperio ruso caerá ardiendo hasta las cenizas, pero de las mismas, el nuevo y renacido imperio se alzará como un fénix que dominará Medio Oriente y parte de China. Es hora, de cambiar la historia. Vi cómo el consejo estaba callado por unos segundos, parecían que debían aceptar lo que dije, hasta que al menos uno se levantó enojado. Político Ignaviev, ¿qué locuras estás tratando de decir, zar Nikolai? Sacarnos del poder para una nueva Rusia. Usted sabe que nosotros somos veteranos de la política e incluso de las relaciones, hemos sido formados por ello, usted aún no tiene la preparación a pesar de ser el zar. No tiene la experiencia para tomar tal decisión. Dijo con enojo. Muchos otros estuvieron de acuerdo con él. Ciertamente no soy experimentado, pero tampoco estúpido. El imperio necesita cambios y necesita eliminar a los nobles que ensucian el honor de las casas nobles del imperio, también eliminar a los políticos corruptos que buscan sus intereses más allá del pueblo ruso y de las demás etnias. Lenin, el revolucionario comunista de donde yo vengo, tenía razón en sus memorias en una sola cosa cuando el imperio se estaba yendo al carajo. Los nobles opresores y los políticos corruptos fueron uno de los tantos males que hicieron que el campesino, la plebe, el proletariado sufriera, al punto de levantarse en armas y desatar a la guerra civil en 1917. Los nobles que dieron tanto por el pueblo y la gente pagó los platos rotos de los corruptos. Incluso la familia Romanov de Nikolai lo pagó, aunque más por su inexperiencia que por otra cosa. Al menos algo puede estar feliz, la mayoría de la basura fue quemada por las manos comunistas y eso me da una alegría en el corazón. Ahora, si no arreglo ello pronto, eso me pasará a mí y se levantarán contra mí los nobles rusos. Una cosa dejaré clara en mis decisiones. No dejaré que la URSS exista, debido a la posibilidad de que se alce Stalin o alguien peor que él, pero tampoco dejaré que los poderosos abusen de su autoridad contra el pueblo. La gente, el pueblo ruso, mi pueblo. Tiene derechos humanos y, por lo tanto, derecho a un mejor estilo de vida y también a un mejor gobernante. Zar Nicolás II. Tienes razón en que no tengo experiencia y en que tú sí. En ese sentido no tengo derecho a tomar tal decisión. Dijo firme. Lo que hizo que muchos asintieran ahora en que el zar parece haber entendido lo crucial. Zar Nicolás II. Sin embargo, el imperio necesita cambios urgentes. Algunos de ustedes son corruptos y han abusado de su autoridad demasiadas veces, razón del por qué necesito despojarlos de su poder y autoridad, tanto a políticos como a nobles. Han hecho que la miseria del pueblo se agrave, esto hará que alguien aprovechado y vicioso por el poder desee levantarse en armas contra el imperio y que él mismo caiga en una guerra civil. Mi padre, por paranoico que fuese, tenía razón en que hay gente que nos quiere matar, pero esa gente son personas descontentas por la actual forma en que los tratamos. E incluso si no fuese ello, la posibilidad de una guerra para expandir nuestro gran imperio, sea en Europa, Oriente Medio o Asia, se verá imposibilitada ante la falta de unión de nuestra gente. Por ello las reformas y los reemplazos serán necesarios.
Si alguno de ustedes quiere estar en contra, entonces permanezca firme, pero no me juzguéis a mí de no tener experiencia, cuando ustedes, que la tienen, no ven el problema real del imperio y son míopes a la situación, y eso no toleraré bajo mi reinado. Haré lo necesario para que el imperio ruso no se fragmente, incluso si debo deshacerme de algunos de ustedes de manera permanente. Lo dijo con una voz tan seria y fría como el témpano mismo. Eso hizo que muchos sintieran escalofríos por la última parte de lo que dijo. Tenían ahora miedo y ciertamente deberían tenerlo. Me gustan sus miradas, esos ojos, ese miedo. Puede que me haga una especie de emperador tiránico, pero lo haré todo por el imperio. Iván el Terrible hizo lo mismo por su pueblo, aunque con algunas decisiones que, hasta donde estaba, fue cuestionado por ello, ya que fueron innecesarias. Nicolai II. Ahora, 50 de ustedes dejarán su cargo a partir de ahora, varios nobles acá que aparecieron y entraron de la nada los reemplazarán de sus puestos. Además, crearé un órgano especial para el Consejo para que los militares participen en asuntos de Estado. Ellos deben estar informados para poder defender lo mejor de lo mejor al imperio. Tenemos los deseos expansionistas del Japón por Asia y Siberia, a esta última le falta más inversión en su infraestructura, por lo que no se podrá dar una real respuesta para un posible ataque japonés en esa zona, deberemos invertir mucho en ello allí. Nuestro histórico rival por el sur, en el Cáucaso, amenaza nuestras importantes zonas de petróleo y de etnias de habla rusa, armenia, georgiana y azerbaiyana, así como otras. Invertir defensas en esa zona, adoctrinar mejor a los soldados rusos y ganarnos los corazones de los mencionados será vital para que jamás los turcos usen a nuestra gente como enemigos del imperio. Por el oeste la amenaza de Austro-Hungría y de Alemania. Puedo intentar mejorar las relaciones con Alemania. Ya hemos tenido buenas relaciones en el pasado, estos tiempos no deben ser diferentes. El austrohúngaro, primo del imperio alemán, será un verdadero problema, choca en intereses por los Balcanes y suprime a las etnias eslavas como la nuestra. Será vital usar inteligentemente la política y el tema militar para aplastarlo. Dijo todo de manera formal, explicativa y ordenada, mostrando lo bien que sabía del actual estado político del imperio ruso. Lo que hizo que muchos del Consejo, tanto aquellos que serán pronto nombrados en destitución como aquellos que no, vieran que el joven zar realmente tenía una fuerte comprensión geopolítica del imperio y de las relaciones internacionales, así como de las cuestiones militares y de dichas rivalidades expansionistas. En ese sentido, ahora el político que habló en contra de él, se sintió aterrorizado y algunos de ellos también. Si el emperador, con poco de entrar acá, ya dejó en claro qué iba a hacer, entonces cumplirá sus palabras. Hará lo que sea para que el imperio no se fragmente, entre ellas su posible desaparición como persona. Nicolai. Entonces, empezamos. Con las destituciones antes de comenzar a hablar de lo importante. Dijo con una sonrisa de superioridad en su rostro, mientras los que lo apoyaban sonreían de igual forma y los que no, o los que fueron descubiertos por eso, tenían miedo de lo que haría el zar Nicolai II. ¿Qué es el Consejo de Estado ruso en los tiempos imperiales? El Consejo de Estado del Imperio Ruso fue el órgano consultivo legislativo supremo del zar en el Imperio Ruso entre 1810 y 1906 y la Cámara Alta del Parlamento ruso entre 1906 y 1917. En 1906, la Cámara Baja la constituyó la Duma Imperial de Rusia, creada a raíz de la adopción de la primera Constitución rusa, la Constitución rusa de 1906. Ahora, el Consejo de Estado fue establecido por Alejandro I de Rusia en 1810 como parte de la reforma de gobierno de Alejandro I, llevada a cabo por su consejero Mijaíl Speransky. Aunque este lo había diseñado como una cámara alta de un parlamento, al no existir tal institución en el Imperio ruso hasta la constitución de la Primera Duma en 1906, realmente fue un órgano consultivo legislativo compuesto por personajes en los que el zar podía confiar. El número de miembros varió en los diferentes periodos. En el momento de su establecimiento en 1810, eran 35 los miembros, mientras que en 1890 el número de integrantes del Consejo ascendía a 60. La principal tarea del Consejo era la investigación preliminar, la promulgación y la abrogación de leyes. Durante el período 1906-1917, el estatus del Consejo de Estado fue definido por la Constitución rusa de 1906. Su presidente era nombrado por el zar. La mitad de sus miembros eran a su vez elegidos por el zar entre personas distinguidas por sus servicios civiles y militares, y la otra mitad era elegida mediante elecciones en las diferentes categorías de la sociedad separadamente, como sigue.
56 miembros provenían del Zemstvo, uno de cada gubernilla. 18 miembros provenían de la Asamblea de la Nobleza. 6 miembros provenían de la Iglesia Ortodoxa rusa. 3 sacerdotes y 3 monjes. 12 miembros provenían de los comités de la bolsa, cámaras de comercio y asociaciones de negocios. 6 miembros eran de la Academia de las Ciencias de Rusia. 2 miembros provenían del Parlamento de Finlandia. El Consejo de Estado era la Cámara Alta del Parlamento, mientras que la Duma Estatal del Imperio Ruso era la Cámara Baja. En comparación con la contemporánea Cámara de los Lores británica o la Herrenhaus de Prusia, la Cámara Alta rusa estaba constituida más democráticamente, ya que la mitad de sus miembros eran elegidos democráticamente por diferentes sectores de la sociedad, mientras que los otros 2 ejemplos estaban constituidos por pares con derechos hereditarios. El Consejo de Estado fue abolido tras la Revolución Rusa de 1917 en la línea original. Ahora, en esta nueva línea de tiempo histórica, el Consejo de Estado estaba conformado de una manera, ahora con la explícita participación de los militares. 56 miembros provenían del Zemstvo, uno de cada gubernilla. 20 miembros provenían de la Asamblea de la Nobleza. 6 miembros provenían de la Iglesia Ortodoxa rusa. 3 sacerdotes y 3 monjes. 15 miembros provenían de los comités de la bolsa, cámaras de comercio y asociaciones de negocios. 8 miembros eran de la Academia de las Ciencias de Rusia. 4 miembros provenían del Parlamento de Finlandia. 3 miembros provendrían de las regiones ucranianas, en su representación. 3 miembros provendrían de las regiones bielorrusas, en su representación. 3 miembros vendrían y representarían a las zonas bálticas. 6 miembros vendrían y representarían al Cáucaso. 10 miembros representarían a la zona de Asia Central rusa. 30 miembros militares del imperio estarían allí para formalizar las cuestiones militares en los asuntos de Estado. Tal es la cantidad que ahora el actual Consejo se expandió a 164 miembros del Consejo. Todo ello bajo las órdenes del zar Nicolai III en 1894, con el fin de tener representantes para una mejor estabilidad en el imperio ruso, así como una mayor representación y participación de otros pueblos eslavos y no eslavos en temas imperiales. 15 de junio de 1894. Calendario gregoriano. Palacio Anichkov. Capital del Imperio Ruso. San Petersburgo. Habitación compartida del zar Nicolai y la zarina Alix. El 26 de mayo de 1894 fue el calendario gregoriano donde tomé el poder, pero si tomo las cuentas del otro calendario, tomé el poder en mayo o julio del día 14. Si voy en esa dirección, ya debo estar entre mayo/julio del día 29. Joder, es un dolor de sistema hacer cuentas con estos calendarios de diferencias de meses. A pesar de ello, no puedo relajarme ni permitir que las reformas ahora salgan mal. Todas las reformas que di ese día, desde el reemplazo de los corruptos que serán asesinados en la horca por traición al imperio, hasta los incompetentes que se retiraron a lugares bastante tranquilos, por mis fuerzas leales han aprobado de golpe todas las reformas que he hablado. El ampliamiento del Consejo por diferentes representantes de partes del imperio, así como de la Duma, será importante, ya que ello asegurará una mayor estabilidad entre las etnias que conforman el imperio. Se sentirán representadas y oídas, eso es lo que prefiero, saber de lo que quiere la gente. Reformas militares, así como una purga militar, ya se están llevando a cabo con inmediatos resultados. Militares incompetentes o corruptos han sido llevados a Moscú, para que yo pueda interrogarlos, para saber qué tan malvados o inocentes son y qué tanto han abusado de su privilegio de militares contra el pueblo. También la nueva doctrina de guerra es para muchos revolucionaria. Nuevos uniformes, nuevas estrategias y, por supuesto, nuevas formas de entrenamiento, así como represión contra fuerzas armadas terroristas. Haré que el Spetsnaz nazca en esta guerra. Seremos los primeros en usar fuerzas especiales para misiones de alto peligro, pero también de importantes resultados, para que el imperio gane cualquier tipo de guerra o amenaza al imperio. La idea del tanque será formulada, pero debido a que los británicos fueron los idearios de ello, yo lo haré mejor. Nacerá el tanque Smorov para el uso de la guerra contra cualquiera que nos ataque, ya sea antes o en el momento de la Gran Guerra. La doctrina de la artillería y la forma de usarla han sido dadas a los oficiales, ya que, a diferencia de la historia original, esta vez el ejército ruso sabrá cómo manejar tal arma y el mundo temerá ante la perspicacia de entender el arte de la guerra. La doctrina naval no es mi fuerte, pero sé que con la llegada de los submarinos, en la futura guerra, será vital darle prioridad.
Estoy pensando en crear o ordenar la creación del submarino Cúpala, en honor a la diosa eslava, en la famosa manada de lobos, para superar a las flotas enemigas tanto de Asia como del Mar Negro. En el mar de Barents no servirá, y en la parte norte, en la zona nórdica, podría ser, pero son aguas heladas y los primeros prototipos no sé si resistan esas temperaturas. La batalla por los acorazados se llevará en los mares de Barents y el Báltico. La doctrina aérea es, por lo tanto, inexistente, ya que no tenemos la idea del avión, así que deberé esperar a que aparezca el avión y a que los británicos creen esa nueva doctrina. Es un dolor admitir ello, pero con los biplanos no tengo una doctrina clara, solo con lo mejor de la Segunda Guerra Mundial. Al menos haré que algunos biplanos lleven torpedos, ya se mostró en la Segunda Guerra Mundial que simples biplanos Swordfish británicos lograron torpedear al Bismarck. Será una doctrina aeronaval de suma importancia. Las reformas económicas han sido las primeras en ser dadas, se ha ordenado la máxima inversión en la infraestructura, para la mejora de carreteras y caminos y en la industrialización del imperio. No lo haré forzado como para matar al pueblo, no seré Stalin, será lento y seguro, aún tenemos tiempo. La creación de mayores caminos para los trenes en Asia Central y Siberia se está llevando a cabo, tanto para el área económica como la militar. Serán importantes para rápidas movilizaciones, pero también para rápidos envíos de importación y exportación hacia China. Será importante y generará riquezas. Por lo militar, los americanos tenían razón en que una rápida movilización y una rápida forma de respuesta serán importantes para responder a cualquier ataque contra el enemigo. En Siberia esto se aplica bastante bien. Tengo pensado ordenar la construcción de hangares, para que sean almacenes y fuentes de municiones para el ejército en la zona. No estaría mal crear excedentes allí en caso de que ocurra lo peor. Las reformas sociales son las que más se van a tardar. Debido a que no hay televisores, radio o celulares, propagar que hay una ley para que el ciudadano, el proletariado, tenga derecho a la educación y al saneamiento gratuito, así como a sueldos más justos y con mejores pagas, además de las importantes horas de trabajo. Esto fomentará el aumento de la población, estabilidad entre la propia familia y una mejor lealtad al imperio. Esto hará que paguen pacíficamente sus impuestos, no habrá quejas, es un ganar/ganar. Intentaré acercar a Persia para que esté más de mi lado en materia política y militar contra el imperio turco. Será importante que estén cerca de mí en ese ámbito. No dejaré que se acerque ni al alemán ni al británico. A la vez ratificaré algunas cosas con el imperio alemán en cuestiones de materia de seguridad militar y fronteriza. La excusa será sobre el tema de un mayor control sobre las carreteras y caminos descuidados para proteger y salvaguardar los bienes de comercio entre ambas partes. Aunque esto será más bien para saber cuál es el verdadero nivel y profesionalismo del ejército alemán. La cuestión con el imperio japonés será importante, sobre todo con el emperador Meiji. Debido a que le he caído bien, es posible que no deba pasar la guerra ruso-japonesa de 1905. Desafortunadamente deberé hacer que pase, aunque lo haré a mis términos. Le haré una propuesta al emperador japonés llegado el momento para que ambos imperios estén de acuerdo sobre bastantes y ricas cuestiones en el tema chino. Ya que el opio hecho por los británicos ha causado estragos en el imperio del dragón, mejor aún, esto hará que con el tiempo comience la inestabilidad interna que durará por muchas décadas, incluida violencia y guerra civil hasta 1949. Con los Estados Unidos, debo resolver la cuestión de Alaska, pero no me atrevo a una guerra hasta estar seguro de ello con el tema del nivel industrial. Aunque puedo lastimarlos de otro modo, el año que viene puede empezar la guerra entre Estados Unidos contra España, al punto que esto iría por las Filipinas. Si hago que España gane, los Estados Unidos no se fortalecerán y eso es mejor para mí. Mejor aún, puedo apostar a que México aproveche esto para recuperar sus territorios perdidos. Sí, esto es mejor. Enviaré esta propuesta a España, así vean que deben hacer una alianza con México contra Estados Unidos. Irónicamente, puedo decirle a Japón que se expanda inmediatamente a las islas del Pacífico, aún no controladas por los Estados Unidos, para un mayor predominio en el Pacífico. Sí, esto juega mucho a favor en detrimento de los Estados Unidos, aunque no sé qué pasará ante una España victoriosa y un México recuperado. Deberé estar atento a ello si logra pasar. La cuestión con América Latina es de momento imperecedera, no tengo ganancias con ellos debido a que hay cierta inestabilidad en la zona. Su importancia será antes de la Gran Guerra, por sus recursos, solo allí puedo acercarme a ellos. Sé que es hipócrita de mi parte, pero soy realista, la actual situación me obliga a enfocarme en lo más cercano al imperio como amenazas a los intereses imperiales, así como beneficios al mismo.
Por último ordené algo a los militares que decidirá y marcará mi vida. El asesinato de Grigori Rasputin y la destrucción inmediata y flagrante de la secta Glistí. Si bien no soy religioso, su dogma es un insulto tanto a Dios como a tantos dioses que existen y existieron en la tierra. Nadie extrañará su erradicación y muertes. Mientras él caminaba y pensaba, recordando y pensando qué debería hacer, la zarina Alix, ahora como Alejandra Fyodorovna Romanova por la ortodoxia, entró bastante animada en la habitación. Alejandra, mi querido esposo. Debo decirte algunas buenas noticias. Nikolai II. ¿Y eso qué sería, mi amada Alejandra? Sonrió con amor y ternura. Alejandra, vamos a ser padres. Dijo con total sonrisa. Eso abrió los ojos de Nikolai de extrema sorpresa, él había hecho eso con ella después de que se casaron y lo siguieron haciendo cuando estaban libres. No debería sorprenderse, pero en cambio lo hizo. Nunca fue padre en su vida pasada, no tuvo tiempo de saber sobre la paternidad, pero ahora, sí. Otro mérito es que gracias a sus ojos siempre pudo confirmar que su mujer fue fiel a él, por ende, de ese modo sabía que el bebé sería suyo. Alejandra, amor, ¿esto te disgusta? Dijo casi desapareciendo la sonrisa de su rostro. Nikolai II. ¿Qué? Dijo mostrando una cara de confusión. No, solo estaba sorprendido. Yo, padre, estoy algo nervioso, y temo decepcionar a nuestro bebé, mi amada Alejandra. Soy zar y ahora seré padre, no sé si seré un buen padre para él o ella por los deberes imperiales, pero, no me disgusta la idea, simplemente me encanta. Dijo respondiendo con una sonrisa amorosa y tierna. Alejandra. Oh, amor mío, no te disculpes. Entiendo lo que dices, también tengo miedo. No sé si seré una buena madre, pero, contigo a mi lado, sé que superaremos estos problemas. Dijo abrazando al zar. Nikolai II. Sin duda lo haremos. Ya veré cómo nuestros hijos serán buenas y grandes personas, espero también, grandes zares o zarinas. Me decepcionaría si fuesen igual que esos bolas de idiotas corruptos. Les daré una buena educación, esté o no con ellos, como padre será mi deber. Dijo mientras correspondía el abrazo de su amada esposa. Nikolai nace en 1896, no en el año que viene. Parece que agregué un nuevo miembro extra a la familia. La pregunta es, ¿será niño o niña? Capítulo 3. Reunión con amigos.